Ya. A ver. Ya. Bueno. A ver, la anterior clase vimos una introducción y vimos, bueno, conceptos básicos, frases básicas, introducción, los números, abecedario. Y esta clase vamos a ver el verbo to be, que es parte del temario de inglés 1. Ya, a ver, primero empezamos con los pronombres. Bueno, en español, ¿qué son pronombres? Pronombres son palabras que reemplazan al nombre o sustantivo. Por ejemplo, en vez de decir, no sé, Juan, podemos decir él. O en vez de decirte, no sé, Fernando, puedo decirte tú. Son palabras que reemplazan al nombre o sustantivo. Y en pronombres tenemos tres personas. Primera persona, que es yo. Segunda persona, que es tú. Tercera persona, que es él, ella o eso. Después, bueno, digamos, la primera persona en inglés sería I, que es yo. Aquí coloco cómo se escribe, que digamos sería, se escribe una I y se pronuncia I. Después, you significa tú. He significa él. She significa ella. It significa eso. We, nosotros. You, ustedes. Y they, ellos. Después, el verbo to be es el verbo ser o estar. O sea, to be, todo esto, to be, significa ser o estar. Los dos juntos. Es el infinitivo. Cuando un verbo adelante tiene el to, es la forma base, digamos. En español la forma base sería todos los verbos que terminan con ar, e ir. ¿No ven? Pues en inglés, cuando es la forma base, se coloca to adelante. Después, ese es el verbo base, ¿no ves? Ser o estar. To be significa ser o estar, los dos verbos. Y luego podemos conjugarlos, que sería I am, yo soy, o yo estoy. Y su contracción sería así, I am, que se escribe de esta forma. Después, you are significa tú eres o tú estás. Y su contracción se escribe así, que se pronuncia your. Después, he is es él es o él está. Después, she is es ella es o ella está. It is eso es o eso está. Y su abreviación es así, he y una apóstrofe y una s. Después está los que son plurales, que es we, que es nosotros, you, que es ustedes, they, que es ellos. We are significa nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. They are, ellos son o ellos están. Y aquí están sus abreviaciones o contracciones, que sería we're, your y their. Aquí, por ejemplo, your se pronuncia your. Esto am. Luego his, she's, its, we're, your y their. A ver, cosas a tomar en cuenta. Que primera persona es diferente, ¿verdad? Am, I am. Después segunda persona, you are. La tercera persona, todos, es is. He is, she is, it is. Y después todos los que son en plural, es el verbo, su conjugación es are. We are, you are y they are. Después aquí lo coloqué en un cuadro, una forma más fácil de verlo, que I, su conjugación de I es am, de you es are, de he y she e it es is, y de we, you, they es are. Ya, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda?
Uy, estaba con micrófono apagado. Ya, esperen. De nuevo, de nuevo. Perdón. Hola, ¿se me escucha, verdad? Sí. Ok. Qué raro, lo prendí y se apagó. Ya, ahora sí. Ya, bueno. Les comentaba, no se logró escuchar nada anteriormente, ¿verdad? No, no se escuchaba nada. Ok, bueno, ya empezaremos con el verbo to be. El verbo to be es el verbo ser o estar. Lo primero que debemos saber es que, bueno, lo más básico es formar oraciones en inglés. Para formar oraciones se necesita de un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Que el sujeto es quien realiza la acción, el verbo es la acción a realizarse y el complemento ya es, no sé, algo extra. Bueno, primero veremos pronombres. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son palabras que reemplazan al nombre o sustantivo. Que, por ejemplo, en vez de decir Juan, podemos decir él. En vez de decir, no sé, Fernando, puedo decirte tú, ¿verdad? Y hay tres personas. La primera persona es yo, segunda persona es tú y tercera persona es él, ella o eso. Entonces, primera persona en inglés sería I. Luego, tú sería you. Él sería he. Ella, she y it, eso. Después, todos esos son en singular. Después, el plural, que sería we, nosotros, you, ustedes y they, ellos. Después, ah, hacemos oraciones. Primero, el verbo to be significa ser o estar. O sea, to be significa ser o estar, que es la versión, es el infinitivo del verbo. Por ejemplo, en español el infinitivo sería todos los verbos que terminan, bueno, cuando terminen ar, er o ir, cuando no está conjugado, como correr, saltar, leer. Y cuando simplemente es to be, es cuando no está conjugado. O sea, simplemente el verbo significa ser o estar. Después todos estos son oraciones y al ser oraciones el verbo está conjugado. Por ejemplo, I am es yo soy o yo estoy. You are es tú eres o tú estás. He is él es o él está. She is ella es o ella está. It is eso es o eso está. Después las versiones plurales que sería we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. They are, ellos son o ellos están. Y aquí en rojo coloqué las contracciones, que sería am, que es yo soy, your, así se pronuncia, que sería tú eres o tú estás, his, she's, its, que sería él, ella, eso es o está, we're, your y their, que es nosotros somos o estamos, ustedes son o ustedes están, y ellos son o ellos están. Después aquí abajo les coloqué un cuadro que es como simplemente en inglés para ver cuál se conjuga de qué forma, que es I se conjuga am, después you, are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Y aquí todos los que están hasta tercera persona hasta aquí son singulares y los de abajo son plurales. Y aquí I es único, ¿verdad? Que es el am. You es siempre are en su versión singular y en su versión plural. Después todas las que son tercera persona es is. Y los que son en plural siempre es con are. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Todo claro. Ok.
Después vamos a ver simple present. Esto es el verbo to be, o sea, simplemente son las conjugaciones de un solo verbo. Es lo que vimos hasta ahora, simplemente del verbo ser o estar. Después vamos a ver simple present, que es para hacer oraciones pero con diferentes verbos. Ya, para hacer oraciones, como les dije al principio, se necesita de un sujeto, después un verbo y un complemento. En este caso vamos a ver un ejemplo que es con el verbo leer, que en inglés es read. Y con solo este verbo vamos a hacer oraciones para cada pronombre. Primero para I, que es yo. I read, yo leo. You read, tú lees. He reads, él lee. She reads, ella lee. It reads, eso lee. We read, nosotros leemos. You read, ustedes leen. They read, ellos leen. Si se dan cuenta, para hacer una oración, simplemente le estamos cambiando el pronombre, que en este caso primero es I, you, he, she, it, we, you, they. Solo le ponemos el pronombre, o sea, el que realiza la acción, y le colocamos el verbo. El único detalle es en tercera persona, que cuando el sujeto es, el pronombre es he, she, it, se coloca el verbo y una apóstrofe y una S. Y eso es muy importante. Es su conjugación. Digamos, si no colocarían así, si ven alguna película o algo, cuando hablan sin esto es como si hablaran como cavernícolas, o sea, no están conjugando bien el verbo. Entonces, cuando es tercera persona siempre colocan la S, el apóstrofe y S, siempre. Después se puede hacer esto con cualquier verbo. Por ejemplo, aquí lo hicimos simplemente con uno, que es read, ¿no ven? Y simplemente es colocar el pronombre y el verbo. Pero eso es para cada verbo, digamos, podría ser para code, que es programar. I code, you code, he codes, she codes, it codes. Y pues el único detalle, como les dije, es esto. Y también en sus exámenes. Si ven que el pronombre es cualquiera de estos, tienen que colocar la apóstrofe y la S, siempre. Por ese pequeño detalle, es un error grande. Si se equivocan en eso en el examen, les baja puntos. Después, bueno, aquí se los coloqué incluso. Aquí les coloqué otra tabla, que es lo mismo. I read, you read. Y aquí, tercera persona, que es he, she, it. Siempre el verbo con una apóstrofe y una S. Y hasta ahí, ¿todo claro? Ok. Entonces, eso es, igual es parte de su temario, el verbo to be y simple present. Voy a pasar a la siguiente. Ya. Ya, bueno, aquí tenemos pronombres. Lo que vimos hace rato, que era, digamos, I, you, he, she, it, we, they, pero hay diferentes tipos. Por ejemplo, primero está el normal, ¿no ve? Que I significa yo. Después está ese es el subject pronoun. Después está el object pronoun, que es cuando el pronombre se utiliza después. Digamos, por ejemplo, en español, me tienes que entregar la tarea a mí. Y se está utilizando me al final, ¿verdad? Lo mismo en inglés. Cuando se utiliza de esa forma, se utiliza estas versiones. Eso se llama object pronoun. Después, possessive adjectives, que es cuando indicas pertenencia de algo. Por ejemplo, dices, no sé, mi lapicero, tu lapicero, su lapicero, nuestro lapicero,
o su lapicero, pero también puede ser en plural, ¿verdad? Después, possessive pronouns, cuando un pronombre es posesivo. Por ejemplo, dices, la computadora es mía, o el lapicero es mío, o el celular es mío, o suyo, o tuyo. Después, reflexive pronouns, que es cuando dices que algo es, cuando hablas de ti mismo, pero de forma reflexiva, digamos. Yo mismo, o hice la tarea yo mismo, o cociné yo mismo, o tú misma lo hiciste, o algo así. Esos son los tipos. Eso igual entra a su examen. Primero el pronombre normal, ¿verdad? Que es yo, tú, él, ella, eso, nosotros. Después el object pronoun, que es tienes que entregarme eso a mí, o haz algo para mí, cuando el pronombre está al final de la oración. Después el possessive adjectives, que es cuando indicas que algo te pertenece. Por ejemplo, mi celular, tu cartera, tu teléfono. Luego, possessive pronouns, cuando indicas que algo es tuyo. Por ejemplo, la computadora es mía, el celular es tuyo, lapicero tuyo, es tuyo. Y finalmente, pronombres reflexivos, que es cuando hablas de ti mismo o de otra persona, pero de ella misma. Por ejemplo, yo hice algo por mí mismo. O sea, es como que estás recalcando que alguien hizo algo. Ella hizo eso por sí misma. O yo hice esto por mí mismo. Y entonces vamos a ver cada uno. El que ya vimos hace un momento al ver el verbo to be es el subject pronoun, que es yo, tú, él, ella, eso, nosotros y ellos. Y ustedes, más falta ahí. Ahora vamos a ver el segundo, que es el object pronoun, que es cuando el pronombre está al final. Como les dije, no sé, tienes que entregarme eso a mí, o haz algo para mí, o algo para ti. Ya. Entonces, esa es su versión. Para cada uno de estos, digamos, para el yo, para el tú, para él, para ella, para eso, para ustedes, para nosotros, para ustedes y para ellos. Cuando es yo, cuando es para mí, es a mí. Luego, you, a ti. Him, a él. Her, a ella. It's, a eso. Us, a nosotros. You, a ustedes. Them, a ellos o a ellas. Entonces aquí, bueno, hay una definición que dice, los pronombres objetos se usan para reemplazar palabras y evitar la repetición cuando nos comunicamos. Se usan como complemento y normalmente van después de un verbo o una preposición. Y aquí están los pronombres, los que vimos al principio, y luego el objeto, digamos, sujeto y objeto. Cuando el pronombre está al final de la oración, es el objeto de la oración. Cuando está al principio es el sujeto. O sea, el sujeto es el que realiza y objeto, digamos, es parte de la oración, pero no es el que hace la acción. Y aquí hay ejemplos. Rick bought a book and then he sold it. Rick compró un libro y luego lo vendió. Primero dice Rick compró un libro y aquí el que hace la acción es Rick, compró un libro. Y luego and then he sold it. Luego lo vendió. Sold it, o sea, está hablando del libro. Y después dice I want to sit next to them. Quiero sentarme al lado de ellos. Aquí dice al lado de ellos, ¿verdad? O sea, es el objeto de la oración. Después dice Margaret did a great job. The boss congratulated her. Margaret hizo un gran trabajo, el jefe la felicitó. La felicitó a ella, o sea, Margaret. Y entonces sería her. Igual simplemente es memorizar, digamos. Solo memorizan estos pronombres de objeto, y cuando tienen que utilizarlo, digamos, hacer una oración en la que se refieren a alguien, pero no es la persona que hace la acción,
lo colocan, digamos, al final, como aquí. And then he sold it. O sea, lo vendió. O I want to sit next to them. Quiero sentarme al lado de ellos. O el jefe la felicitó a ella. Ese es el primero. ¿Alguna duda? Ok. Después, aquí hice un ejemplo con el mismo verbo. Que coloqué I want to sit next to them. Yo quiero sentarme al lado de ellos. I want to sit next to me, que no tiene sentido, pero dice yo quiero sentarme al lado de mí. He want to sit next to me. Él quiere sentarse al lado de mí. You want to sit next to me. Tú quieres sentarte al lado de mí. I want to sit next to you. Yo quiero sentarme al lado de ti. O sea, aquí estoy cambiando. Digamos, aquí coloqué el primero, que simplemente le cambié el pronombre normal, que digamos la persona que hace la acción. Yo quiero sentarme al lado de ellos. Y aquí le coloqué yo quiero sentarme al lado de mí. Él quiere sentarse al lado de mí. Tú quieres sentarte al lado de mí. O sea, simplemente cambié la primera parte, o sea, el pronombre normal. Y luego en los demás sí fui cambiando el pronombre de objeto, que es el que está al final. Que aquí coloco yo quiero sentarme al lado de ti. I want to sit next to you. Después yo quiero sentarme al lado de él. I want to sit next to him. Después yo quiero sentarme al lado de ella. I want to sit next to her. Que aquí al final, como les dije, digamos, se refiere a alguien, pero no es la persona que realiza la acción. Después, I want to sit next to it. Quiero sentarme al lado de eso. I want to sit next to us. Quiero sentarme al lado de nosotros. I want to sit next to you. Quiero sentarme al lado de ustedes. Y I want to sit next to them. Quiero sentarme al lado de ellos. Ya. Y luego pasamos al siguiente, que es possessive adjectives. Que como les dije, son adjetivos posesivos. Digamos que sirven para indicar la pertenencia de algo hacia alguien. Por ejemplo, my significa mi. Pero recuerden que estos adjetivos siempre, al ser adjetivos, siempre están acompañados de algo, digamos, mi perro, mi gato. Por eso hay 3 puntos. Después your es tú. Después his es su. Her igual es su. It's su. Esos son iguales porque es tercera persona, ¿verdad? Después our, nuestro. Your, su. Their, su. Y aquí hay varios ejemplos. My car is small. Mi auto es pequeño. Después it's, su o sus. Its name is Frank. Su nombre es Frank. Después his, su o sus. His name is Mario. Su nombre es Mario. Después our. Our team won. Nuestro equipo ganó. Después their. Su o sus. Their house is big. Su casa es grande. Después her. Her eyes are black. Sus ojos son negros. Después your. This is your cat. Este es tu gato. Entonces simplemente son adjetivos para indicar posesión de algo. Y siempre van acompañados de un sustantivo. Eso es sencillo. Después, possessive pronouns, que es para indicar que algo te pertenece. O sea, esto no tiene, este de aquí arriba, que es my, por ejemplo, my, your, his, her, its, our, your, their, siempre va acompañado de algo, ¿verdad? Pero este de aquí abajo no va acompañado de nada, simplemente es para indicar que algo es mío, tuyo, suyo, suyo, nuestro, y etc. O sea, puedes decir it's mine, como aquí. Primero, su uso. Dice, los pronombres posesivos se utilizan para mencionar a quién le pertenece algo. Por ejemplo, aquí puede ser la respuesta a una pregunta, que es whose wallet is this? ¿De quién es esta billetera?
Y la respuesta puede ser, digamos, it's mine, es mío, it's yours, es tuyo, it's his, es suyo, it's hers, es suya, o sea, de ella, it's ours, es nuestro, it's theirs, es de ellos. Después, aquí más ejemplos. Those photos are mine. Esas fotos son mías. Is this umbrella yours? ¿Es esta sombrilla? ¿Esta sombrilla es suya o es tuya? Y así. Bueno, aquí en los ejemplos se puede ver que se puede hacer en oraciones, también en preguntas. Después dice, that's not our printer. Ours is new. Esta no es nuestra impresora, la nuestra es nueva. Y así. La diferencia entre estos es que este siempre va acompañado de algo y este es como para decir que es tuyo o indica, digamos, pertenencia. De que algo es tuyo, digamos. Después aquí puse un ejemplo con lo mismo de arriba, que la misma pregunta de quién es esta billetera. It's mine, es mía, it's yours, es tuya, it's his, es suya, it's hers, es suya de ella, it's, es suya de eso, it's our, es nuestra, it's yours, es suya, it's theirs, es suya igual. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Después tenemos los reflexive pronouns, que es para recalcar que alguien hizo una acción. Digamos que hiciste algo por ti mismo o otra persona hizo algo. Entonces son estos: myself, yo mismo; yourself, tú mismo; himself, él mismo; herself, ella misma; itself, eso o esa mismo; ourselves, nosotros mismos; yourselves, ustedes mismos; themselves, ellos o ellas mismas. Aquí algo a tener en cuenta es que los que son en plural, o en singular más bien, terminan en self. Y los que son en plural terminan en selves. O sea, se escribe diferente. Si se dan cuenta, es igual al que es a este o a este. A ver. Es igual a este, al object pronoun, pero agregado con self. Al final, es una mezcla entre varios, pero son palabras ya conocidas, digamos, myself, que el primero es my, que es me, y luego self. Luego your, self, himself, herself, itself. Simplemente son palabras ya conocidas y le agregamos el self, y cuando es plural, el selves. Después, aquí puse algunos ejemplos conocidos, digamos, be yourself, sé tú mismo; live your life, vive tu vida; I code by myself, yo programé por mí mismo. Y después los mismos ejemplos aquí: myself, yo mismo, mí mismo, lo mismo que le mencioné aquí. Después aquí uso. Los pronombres reflexivos se refieren a que la persona hizo algo por sí misma y para sí misma. También se usan para darle énfasis al sujeto de la oración y expresar que hizo algo sin ayuda. Luego ejemplos: the cat cleaned itself, el gato se limpió a sí mismo; the author himself called me, el autor mismo me llamó; I learned Spanish by myself, aprendí español por mí mismo. Y estos serían todos las versiones de los pronombres.
como les dije antes, todo esto son pronombres, pero son, digamos, es gramática. Son diferentes versiones, digamos. Cada uno tiene su propósito, pero es parte del inglés. O sea, esto es utilizado para, digamos, para nosotros al aprender. Puede que sea más complejo porque es como aprender las reglas gramaticales. Pero si es que escucha una conversación, simplemente ya les sale natural. Pero es importante para poder comunicarnos de forma correcta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Bueno, esto igual es parte de su examen. Creo que es la unidad 2 de inglés 1. Sí, es la unidad 2. Ya. A ver. Ahora vimos el verbo to be, pero solo vimos ah, oraciones positivas. Ahora vamos a ver oraciones negativas y preguntas. A ver, mejor veamos el simple present de esa forma porque es más sencillo. Y luego con esa base vemos el verbo to be. Un momento. Ya. A ver, presente simple. El que vimos ahora es el modo afirmativo, que es yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, él o ella juega, nosotros jugamos, ustedes juegan o ellos juegan. Después tenemos el modo interrogativo, que es, bueno, tiene otra forma gramatical. A ver, primero lo voy a anotar aquí. Ya, para afirmativo, su forma es la básica, ¿no ve? Primero sujeto, luego verbo y luego complemento. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí abajo, que sería, no sé, el pronombre I read a book. Que el sujeto sería I. Después el verbo sería read, que es leer. Y luego el complemento sería a book, que es un libro. Después, en modo negativo. Ese es el que ya vimos. Después de forma negativa. Forma negativa es igual. Solo cambia, solo hay un pequeño detalle. Primero el sujeto. Luego aquí cambia. Que aquí se coloca un auxiliar. Esto no tiene un significado como tal, simplemente es un auxiliar para indicar que es negativo, que o sea, la oración es negativa. Y el auxiliar es does not o do not. O sea, sería sujeto, el auxiliar, luego de nuevo el verbo
y luego el complemento. Entonces, el mismo ejemplo, con la misma oración. ¿Qué sería? I don't o en este caso, esta es la versión contraída, pero para que sea más completo, do not read y de nuevo el complemento, a book. Entonces lo mismo, simplemente que se le agrega do not o does not. Y esto, o sea, se agrega uno de los dos. Y eso depende del pronombre. Si es primera persona o tercera persona. Por ejemplo, aquí igual voy a poner ejemplo si es que fuera tercera persona. Que tercera persona es, como les dije, he, she o it. Cualquiera de esos. En ese caso se coloca la otra forma, que es el does not. He, she o it does not y lo mismo. Read a book. Primero el sujeto, que es la persona que hace, después este auxiliar, que simplemente es para indicar que es negativo, o sea, no tiene otro significado. Después el verbo y el complemento. Un momento. Ya. Y después está la forma interrogativa. Ya. Que aquí sí cambia completamente. Primero sería el auxiliar, que sería do o does. Después sería el sujeto. Después el verbo. Después el complemento. Y siempre con signo de interrogación al final. Solo al final. Y aquí un ejemplo. Do you, primero el auxiliar, después el sujeto. Do you, el verbo, read y complemento, a book. Que sería do you read a book? Y siempre, o sea, con la entonación de pregunta. Do you read a book? Y eso, serían las tres formas. Y aquí, bueno, está más... Bueno, son ejemplos. Aquí el modo afirmativo con todos los pronombres, que si se dan cuenta simplemente es colocar el pronombre, colocar el verbo y ya dependiendo el único que cambia o los únicos que cambia son cuando es tercera persona, que es he, she, it. Aquí se coloca una S, siempre. Después simplemente es colocar el pronombre y el verbo. Después cuando es modo interrogativo se coloca primero el auxiliar, que es do o does. Y aquí lo mismo. En todo se coloca do, si se dan cuenta. Y solo hay una excepción cuando es tercera persona, que se coloca does. Por ejemplo, sería do I play? Yo juego o juego yo. Do you play?
juegas tú. Does he play? Juega él. Y esos tres se coloca does. O sea, no cambia el significado, sigue siendo una pregunta, pero es la forma gramatical correcta. Primero se coloca el does y el sujeto o pronombre y el verbo. En esos tres es does y en todos los demás es do. Es lo mismo. Después, en modo negativo, se coloca el sujeto igual, el auxiliar, pero de forma negativa, y el verbo. Y lo mismo, simplemente cambia cuando es tercera persona. En esos tres casos cambia. Todos los demás se mantienen. Es lo mismo, simplemente colocar, o sea, la misma gramática se repite para todos los pronombres. Y algo más que no mencioné es que la forma contraída del auxiliar. En forma negativa, do not es la forma larga y contraído sería don't. Después, does not es la forma larga y contraído sería doesn't. Y aquí, este se pronuncia doesn't. Y este es simplemente don't. Y bueno, eso es. Aquí está la forma. Afirmativo, sujeto, verbo, complemento. Negativo, sujeto, auxiliar en forma negativa, verbo y complemento. Interrogativa, primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y el complemento. Y eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Am, sí voy a mandar lo que estoy explicando. Voy a mandarlo como PDF. Ya. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con el verbo to be. Un momento. Ya. Bueno, lo vimos con presente simple, sus tres formas, afirmativo, interrogativo y negativo. Ahora, con el verbo to be es lo mismo. Simplemente que, como vimos antes, para cada pronombre, o bueno, para cada, cada pronombre es diferente, su conjugación. O sea, su significado es el mismo, simplemente su conjugación varía. Por ejemplo, I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are y they are. Entonces, simplemente tiene la misma forma que el presente simple. Por ejemplo, en afirmativo es el sujeto, el verbo y el complemento, que sería I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Cuando es negativo, se coloca igual primero el sujeto, luego hay un pequeño cambio, que sería que primero se coloca el verbo to be conjugado, I am not, y luego recién se coloca el negativo, que sería simplemente el not. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Y después en interrogativo se coloca primero el verbo to be conjugado, am I, are you, is he, she, is it, are we, are you y are they. Es lo mismo, simplemente, esto ya lo vimos, ¿no ve? El afirmativo,
que simplemente es memorizar cuál es para cuál, digamos. Para el primera persona es am, segunda persona es are, tercera persona es is, y para los que son plurales es are. Después el negativo es lo mismo, simplemente después de esto le colocas un not. Mira, simplemente es lo mismo y le colocan un not al final. Y para interrogativo es primero colocarlo, o sea, cambiar de posición. Primero colocar el verbo to be conjugado y luego el sujeto. Y luego lo mismo. Y después el complemento. Y algo más sería la forma contraída del verbo to be en negativo. Para primera persona no hay. Sería solo am not. Por ejemplo, I am not. Para las otras sí hay, digamos, para are not es aren't. Y para is not es isn't. Son las únicas, aren't e isn't. Y eso es todo. Simplemente aquí es lo mismo. Primero, aprender bien en afirmativo, o sea, cuál es para cuál, memorizar. Y luego ya en negativo, simplemente colocarle un not. Y en interrogativo, simplemente saber como, igual que en el simple present, que es colocarlo adelante. Y a ver, unos ejemplos. A ver, ahí simplemente es ahora con un complemento. Por ejemplo, I am a student. Que es yo soy un estudiante. Después, I am not a student. Que es yo no soy un estudiante. Y luego, am I a student? Que sería soy un estudiante, pero de forma interrogativa. Y a ver, con otro pronombre. Bueno, aquí es otra opción. Yo soy un estudiante. Después, yo no soy un estudiante. Después, como pregunta. Sería como una pregunta reflexiva. Soy un estudiante. Y un ejemplo con otro pronombre. Por ejemplo, uno que sea plural. They are students. Después, they aren't o are not. Students. Después, they are they students. Ya. Bueno, aquí algo más para bueno, de gramática es que, por ejemplo, aquí hay un a, ¿verdad? Eso de aquí. Eso siempre se coloca delante de una profesión.
Siempre, pero si se dan cuenta, aquí ya no hay, porque este a significa un o una. Entonces, aquí digo, yo soy un estudiante. Después, yo no soy un estudiante. Después, soy un estudiante. Y aquí es en forma plural, ¿verdad? Entonces no es necesario, porque sería nosotros, bueno, ellos son estudiantes. Ellos no son estudiantes. Son ellos estudiantes, pero siempre que es en singular se coloca el a. El a siempre se coloca a o an. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Siempre delante de una profesión. En oraciones en singular. En singular. A ver, un ejemplo de esto. Ya que vimos el verbo to be, podemos hacer oraciones con eso. Por ejemplo, he is a doctor. O él es un doctor. Siempre se coloca eso delante de la profesión. Si no lo colocan, está gramaticalmente mal escrito. O, no sé. She is a nurse. Que sería ella es una enfermera. A ver, alguna profesión que no empiece, que empiece por una vocal. Voy a buscar. Ya, por ejemplo. He is an artist. Que sería, él es un artista. Esa profesión empieza por la letra A, ¿verdad? Que es una vocal. Entonces, el A se utiliza cuando no empieza la profesión por vocal. Por ejemplo, aquí, he is a doctor. Simplemente se coloca a doctor porque la profesión empieza por una consonante. Entonces, cuando la profesión empieza con consonante. Y el an se coloca cuando empieza por una vocal. Y lo mismo, o sea, en este caso podríamos hacer lo mismo para cada uno de los verbos que vimos. O más bien para los pronombres, digamos, I am an artist. O yo soy un artista. Después, you are an artist. Tú eres un artista. Después, he o she o it is an artist. O él, ella o eso es un artista. Y así, o sea, mientras más avancemos, es como que podemos relacionar más cosas que vemos. Pero lo más básico es, primero, saber hacer una oración, que como les dije es sujeto, verbo y complemento. Poder hacer una oración negativa, que es lo mismo, simplemente aumentando el auxiliar y el not. Después la interrogativa. Y aparte ir viendo vocabulario. Por ejemplo, aquí, digamos, vimos profesiones, por ejemplo. Y ya vamos mezclando todo lo que vimos.
Si vemos más vocabulario y simplemente podemos hacer oraciones, ya es, ya podemos hablar un montón. Después lo único que faltaría, digamos, ver otros tiempos, porque aquí simplemente vimos oraciones en tiempo positivo, digo en tiempo presente simple, y nos faltaría, digamos, pasado, futuro, luego hay otros tiempos, no sé, pasado, presente continuo, que es yo estoy haciendo algo en este momento exacto, o pasado continuo, que estaba haciendo algo en un momento exacto, pero en el pasado, luego futuro, después futuro, pero incierto, digamos, yo podría hacer algo, y ya, simplemente con eso y viendo vocabulario, ya es más que suficiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Voy a mandarles los PDFs y si alguien tiene una duda puede decirme ahora o después. Bueno, como practicamos la anterior clase, me despido de ustedes. See you. Have a nice night. See you tomorrow. La clase será para mañana, a la misma hora. Y subiré la grabación igual.